Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que tienes un tiempo más para estar aquí en nuestro estudio bíblico y vamos a seguir, tú sabes, ahora con el libro vinculante, que es lo que estamos viendo, está muy bonito. Así es que, ¿qué te parece? Vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias te damos porque tú nos has llamado a una vida nueva, a una vida eterna, a una vida en la cual tenemos esperanza, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, porque este nuevo ministerio es esta nueva autoridad con la que tú nos das, Padre, para hablar de ti, hablar de tu palabra. Se sorprendían las personas que decían, ¿qué es esto? ¿Qué nueva ley, qué nuevo aprendizaje es esto? ¿Con qué autoridad? Y así, Señor, con ese respaldo que tú nos das, Padre, yo te pido que tú tomes el control de este estudio. Espíritu Santo, te pido que tú hables, tomes el control de mis pensamientos, de mis palabras, Señor, de todo lo que yo vaya a decir. Señor, que seas tú el que hable poderosamente a cada corazón y que seamos tierra fértil para recibir tu palabra. Te cedo el control de todo mi ser, de mis pensamientos, de mi mente, de mis emociones, de lo que hablaré, Señor. Te cedo el control al Espíritu Santo. Yo cedo el control a Él, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, mira, qué bueno que estás aquí y que te estás quedando. Y vamos a ver ahora, el estudio es nuestro estudio 9. Si tú tienes tu manual, ahí lo vas a poder encontrar, estudio 9. Pero estamos viendo el capítulo de Hechos 6. Y seguimos con qué pasó después del Pentecostés, esta serie de señales y de cuestiones maravillosas que trajo la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a empezar con nuestra lectura de este estudio que dice así: la elección de los 7 diáconos. Y dice así la palabra de Dios, estamos en Hechos 6. Esto sí viene en la Biblia. Si tú lo quieres buscar en la Biblia, viene Hechos 6 y está en el versículo 3, dice así: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y quienes orando les impusieron las manos. Vamos a ver, este contexto es por qué estaban buscando a estos 7 diáconos, porque los apóstoles no se podían dedicar a servir o atender las necesidades porque ya había muchas personas y había personas que estaban viudas o huérfanos o que tenían que atender las mesas. Pero fíjense aquí lo importante, toda la congregación estuvo de acuerdo, todos los que estaban ahí dijeron vamos a elegir a alguien y, ¿saben? Se tuvieron que ver estas cosas que eran que Esteban, o sea, eran de buen testimonio, 7 varones que eran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y aparte, fíjense, aquí en lo que leímos en el 5 dice, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Tenían la llenura del Espíritu Santo. Eran personas y varones. Recuerda que estamos hablando de que la iglesia primitiva empezó a crecer porque había una confiabilidad. Recuerdan que en el anterior estudio vimos lo de Séfora y de Ananías, que estaban tratando de engañar a la iglesia, al Espíritu Santo, tratando de dar una manera de ser y que realmente su corazón y su intención era otra. ¿Qué pasó? Que se llenaron de temor y también que eso les hizo que fueran transparentes, confiables. O sea, ahí no tenía cabida la mentira como pecado. Y aquí, ¿qué era lo que veían en ellos? Que eran varones llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, que
maravilla, o sea, esa iglesia por eso empezó a crecer tanto. Y es lo que tenemos que retomar. Tenemos que estar conscientes que esa era la meta, llegar a ser como Jesucristo, en amor, en ayuda uno con otro. Recuerden que hay 2 versículos y 2 mandamientos donde nos dice Jesús, aquí se basa toda la ley. ¿En cuál? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo lo que eres. Este es el primero. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, nuestro Señor Jesucristo nos dice, en esos 2 está toda la ley. O sea, cumpliendo esos 2 mandamientos, pues obviamente no vas a matar, no vas a robar, o sea, amar. Es amar. Y aquí ellos estaban pensando en que tenían que dar la atención a las personas, pero no podían dedicarse a enseñar la palabra y estar preocupándose por servir, por limpiar, por poner las sillas, ¿verdad? Entonces, tenían que tener también y delegar este servicio, esta actividad a otras personas, a estos diáconos que se eligieron, pero también con requisitos, ¿ok? O sea, tenían que ser personas que tenían que tener esa llenura del Espíritu Santo, ese amor, esa fidelidad. Vamos a seguir con la lectura. Dice así, uno de los resultados tanto del denuedo de los apóstoles frente a la persecución de parte de los líderes religiosos, como también de las señales que ellos demostraron, era la continuación del crecimiento del número de los convertidos. Recuerden, el denuedo. ¿Qué es denuedo? Ya vimos que era seguridad, hablar con certeza, con autoridad de la palabra de Dios. Y eso, recuerdan, era lo que ellos pedían. Pedían que Dios les diera esa autoridad, esas palabras, esa sabiduría, esa confianza. Eso es denuedo. Hablar con denuedo es hablar porque ese denuedo viene del Espíritu Santo. No porque estuvieran muy preparados, ¿verdad? Pedro era pescador, sino porque ese denuedo viene de Dios. Y la verdad, ahora en estos días hay que pedir denuedo para hablar la palabra de Dios. De verdad que sí. Aparte de las señales, ¿sí? O sea, no podían demostrar otra cosa más que asombro todos los que veían porque eran señales indubitables, indudables de del poder del Espíritu Santo, en que en sanar. Ese mover del Espíritu Santo se muestra con que con señales. Dice, porque estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre que hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. O sea, estas señales les seguían como ya lo había dicho Jesús. Ok, bueno, vamos a seguir. Uno debe de recordar que todavía la iglesia consistía solamente de judíos convertidos en seguidores de Jesús el Mesías. La frase los griegos es literalmente los helenistas y hace referencia a judíos de hablar principalmente griego. Los de la diáspora, que eran los judíos que vivieron fuera de la Palestina en el mundo griego. La frase los hebreos hace referencia a los judíos nativos en la tierra de Palestina, cuyo idioma principal era el arameo y en cuyas costumbres habrían sido menos influenciados por las culturas de los gentiles. Es interesante que los apóstoles no funcionaron como un cuerpo directivo, ni una corporación tomando la decisión ellos mismos, sino que llamaron al consenso a todos los cristianos para solucionar entre todos el problema que había surgido. Esta convocación había incluido no solamente a los varones, sino también a las mujeres de la iglesia. Esta convocación había incluido no solamente a los hebreos, sino a los helenistas de la iglesia, y la frase multitud de discípulos llama la atención al hecho de que ya la iglesia en la ciudad de Jerusalén sumaba a muchos miles de personas, haciendo fácil que algunos quedaran olvidados en la ayuda diaria.
Es importante notar que estos 7 hombres no fueron seleccionados por los apóstoles, sino ellos pidieron a la iglesia que seleccionaran a estos, solamente dándoles algo de criterio. No hay ninguna indicación de la razón que ellos tenían por seleccionar a 7, aunque para la mente judaica 7 es un número que significaba la totalidad, la perfección. Recuerden que el pueblo judío tiene mucho esto de los números, ¿ok? Bueno, es interesante a pesar del hecho que el asunto se trataba de la distribución de ayuda a las viudas, que los apóstoles mandaron seleccionar a 7 varones y no incluyeron a alguna de las mujeres entre ellos. La idea parece ser que tenía que ser hombres de confianza y quisieron que seleccionasen hombres que los demás podían estar cómodos en confiar en que serían solucionados los problemas que habían en la distribución de la ayuda. Los apóstoles entonces iban a comisionar a estos 7 hombres que la iglesia iba a seleccionar la tarea de la distribución de ayuda. Los apóstoles entendieron que su labor, su misión, su ministerio no era la de una ayuda social, sino que el ministerio de la palabra era lo que se les había sido encargado por Jesús. ¿Cuál era esto? Ir y dar y las buenas nuevas a todo el mundo, recuerden, dejando el resto a los que se encargaban con esta tarea. No fue algo mandado por un grupo de dirigentes religiosos como suele ser el caso en el mundo religioso de hoy, o algo que es muy distinto al ejemplo que se puede encontrar aquí. Esto, sin embargo, tampoco significa que la iglesia era un tipo de democracia donde todo se decidía por mayoría de votos. Al contrario, en cuanto a las cosas que no eran cosas doctrinales, lo enseñado por Cristo y el Espíritu Santo a través de los apóstoles, parece que estas cosas eran puestos a todos para que tuvieran oportunidad de compartir en las determinaciones que les impactarían a todos. De los 7 hombres nombrados, es interesante que no se da ninguna información en el texto relacionada a 5 de ellos, aparte de sus nombres, ¿verdad? Mientras que a Esteban y Felipe se dedica bastante espacio en los siguientes capítulos. Aunque la palabra diácono no aparece directamente en el texto de la historia, muchos han llegado a la conclusión que estos 7 hombres eran los primeros diáconos de la iglesia. A ver, les voy a decir qué quiere decir la palabra diácono. Diácono significa siervo. O sea, para ser siervo tenías que estar lleno del Espíritu Santo, con un varón de fe como era Esteban, de buen testimonio, confiables, leales. Sí, fíjense nada más, y era para servir. O sea, para servir las mesas. O sea, obviamente tú sabías que ibas a llegar y no te iban a poner tu cara para darte la ayuda, si servían el desayuno, ¿verdad? O sea, ese amor de Dios tenía llenos del Espíritu Santo. O sea, qué interesante es saber que para servir se tiene que estar lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, seguimos. Se utiliza esta palabra de siervo en varias formas y se dice más de 100 veces en el Nuevo Testamento, se menciona, tanto en su forma de verbo, que es servir, como también en su forma de sustantivo, como de siervo, servicio o ministerio. Obviamente estos 7 hombres seleccionados eran encargados como siervos especiales de la iglesia y encargados con una responsabilidad específica. De esta manera, por lo menos eran diáconos en el sentido amplio de la palabra, sino en el sentido especial. Vamos a ver, el subtítulo dice prodigios y señales de los discípulos. Y ahora estaremos en el versículo 8. Si tú tienes tu Biblia, estaremos leyendo el capítulo 6, versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia,
disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea, no podían resistir el denuedo con el que hablaba Esteban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que había hablado, que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solicitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. O sea, fíjense la llenura que tenía Esteban para que todos le reconocieran como un ángel, como una persona inocente sobre todo. ¿Y saben qué? Que estaban levantándole falsos, que estaban mintiendo, porque lo que había hecho eran prodigios y señales, que era como que sanar a las personas, hablar con de nuevo las verdades, llevar las buenas nuevas. Vamos a seguir con el estudio. Dice: por primera vez en su relato, Lucas, recuerden que Lucas es el autor de este libro de Hechos, anuncia que está anunciando que Esteban, esta es una persona que no ha sido uno de los 12 apóstoles, pero que ya hacía prodigios y señales. ¿Y sabes qué? Ese puede ser tú. Si tienes la llenura del Espíritu Santo, no dudes en poder hacer prodigios y señales. Aquí, primera vez que se menciona a una persona que no es de los 12, pero que ya hacía prodigios y señales. ¿Cuáles son esos prodigios y señales, Sofi? Pues que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, que hablarán, o sea, la palabra de verdad. Todo eso es. Esteban estaba demostrando el poder divino a través de grandes maravillas y señales que hizo. De esta forma, comprobando que lo que hablaba fue de parte de Dios. O sea, es que era de Dios, con pruebas indubitables, como dicen. Ellos estaban viendo, los religiosos lo estaban viendo y estaban pues molestos, porque ellos podrán tener mucha palabra, y era la palabra de la ley de Moisés, ¿no? Pero aquí Jesús les venía a dar una nueva ley, un nuevo pacto. Ellos no tenían manera de contradecir la sabiduría con que se presentaban sus palabras, las cuales venían tal como los poderes del Espíritu Santo mismo. Por eso vean esto, que él estaba lleno del Espíritu Santo. Esta misma cosa pasa muchas veces hoy en día cuando personas no son capaces de aceptar la palabra divina escrita y que ya fue comprobada con señales innegables, solamente porque ellos no quieren aceptar sus propias equivocaciones. Esteban era un locutor excelente y poderoso, elocuente, como dice, lleno de gracia, en su presentación de la verdad divina. Sin embargo, una de las cosas que debe aprenderse de esta historia es que uno, fíjense, a pesar de tener la ayuda del Espíritu Santo y ser adecuado en presentar el mensaje divino con sabiduría y valor, no necesariamente tendrá éxito en convencer a sus oyentes, porque a veces ellos no quieren ser convencidos. Fíjense, aquí estamos hablando de la dureza del corazón, de la necedad de las personas que dicen: no creo, no cambio, yo digo esta es mi verdad, compruébenmelo. O sea, no creen ni quieren aceptar las señales del Espíritu Santo. Y son verdades y que ellos lo están viendo, pero es un corazón endurecido. Vámonos estamos en Hechos 6:11. Dice así: entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas. Pues no pudieron refutar lo dicho por Esteban, pero no queriendo aceptar su mensaje, ellos
recurrieron a algo prohibido por Dios mismo y por la ley de Moisés. Buscaron que pagar mentirosos, testigos falsos, para que entonces dieran un falso testimonio y pudieran condenar a Esteban. El Sanedrín mismo, junto con la aprobación del sumo sacerdote, había hecho exactamente estas mismas cosas contra Jesús, en un intento de condenarle a él a la muerte. También habían buscado falsos testigos en el nombre de la protección de Moisés, del templo y de Dios mismo, y le habían acusado de hablar palabras blasfemas. Sí, se acuerdan, ¿no? O sea, ellos decían que él se sentía Dios y que crucifícalo porque él estaba hablando. Estamos hablando de Jesús aquí. O sea, hicieron lo mismo los religiosos. No podían más que, pues ser mentirosos. Entonces no tenían a Dios en su corazón ellos. Conocían la ley y conocían todo, por eso es que Jesús les viene a decir, es que no se trata de eso, es de tu corazón, de tu honestidad. Y ellos empezaron mintiendo porque no había manera de que pudieran negar la sabiduría con la que hablaba Esteban. Sin embargo, el hecho de que eran testigos falsos, pagados, da apoyo a la conclusión de que nunca habían oído decirles tales cosas y que estaban solamente tomando prestado la acusación que les había dado resultados favorables en el juicio de Jesús. Y bueno, miren, aquí nos quedamos con esto, ¿no? Si es un testigo falso, ¿quién es? O sea, Jesús mismo dijo, el padre de la mentira es el diablo. Y fíjense aquí ellos usando esta artimaña. Y les voy a decir una cosa. Esteban, te invito a que leas este capítulo. Esteban muere apedreado. Pero ¿saben qué? Que yo creo que ya el espíritu, o sea, esa llenura, como su rostro como de ángel. Vamos a leer esa parte. Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente clase porque ya se nos está acabando el tiempo. Solo quiero que nos quedemos con este de nuevo. Es 6, Hechos 6 y el 10 y dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Quién? Esteban. Hablaba con esa llenura del Espíritu Santo. Entonces, bueno, pues lo dejaremos para el siguiente estudio, lo de la muerte de Esteban, que ya sería el capítulo 7, defensa y muerte de Esteban. Así es que este capítulo del número 6 de Hechos ya lo terminamos hoy. Así es que vamos a orar. Bendito Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque nos has mostrado, Señor, a través de tu palabra, cómo tenemos que ser, Señor, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, llenos de fe, para servirte, Señor, porque eso es lo que nosotros tenemos como propósito, servirte a ti. Padre, yo te pido que tú, en el nombre de Cristo Jesús, nos lleves a cada uno de nosotros a cumplir nuestro destino divino en ti, nuestro propósito divino que tú has puesto desde antes de que naciéramos. Yo te doy gracias y pido al Espíritu Santo que se quede con cada uno de los que están escuchando, que les fortalezcas, que los llenes de fe, de esperanza, de paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no sé por lo que estés pasando, pero yo oro para que el Espíritu Santo te dé esa llenura, esa paz, esa tranquilidad y esa seguridad de que Él es nuestro refugio, nuestro seguro, nuestro fuerte, nuestro castillo, que bajo sus alas estamos guardados. Gracias, Señor, por este día y te pido que te quedes con nosotros toda la semana, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, yo soy Sofía Cárdenas. Si tú crees que este estudio pueda servirle a alguien, te invito a que lo compartas. Recuerda, tenemos que extender el reino de Dios. Así es que, y si puedes darle like, también está bien para que se pueda promover en estas redes, ¿sí? Hasta la próxima. Recuerda, somos bendecidos en Cristo Jesús. Amén.